a 2 Tesalonicenses 2:13. Y ahora sí estamos de acuerdo que seguíamos ahí, ¿sí? Sí, señor. Bueno, hoy es un par de oraciones, lo que Pablo oraba por los tesalonicenses y lo que pedía que oraran también por él. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta el capítulo 3, que todo es el mismo tema. Básicamente es un resumen, básicamente la doctrina cristiana y un recordatorio de parte de Pablo a esta ciudad, ciudad en la cual existe todavía, que pertenece a Grecia. Y hoy me levantaba con un par de noticias que tenían que ver con Grecia. El primer ministro que acaba de posesionar, una persona completamente antijudía, pronazi, y era una de las noticias. Y otra noticia con la que desperté esta mañana es que ya empezaron a decapitar gente en la frontera de Venezuela. No sé si la vieron, El Tiempo esta mañana. Como gran noticia es que están apareciendo la gente decapitada en la frontera nuestra. ¿Sí? ¿No vieron? No. Bueno, para cuando lleguen a sus casas, no son. Créanme ahorita y después se meten en internet para corroborar. ¿Sí? Y me llamaba la atención porque precisamente hablábamos de eso, una situación que es lo que decimos que se va a venir. Pues seguramente el próximo. Ya vieron las amenazas de guerra, seguramente con Irán, estos días, que hablábamos hace 8 días, que era casi que lo que, según el orden que restaura el Señor, la próxima sería contra Irán y después contra Grecia. Entonces fíjense cómo se empieza a armar todo el escenario para lo que se viene. Pero ya hay unos visos de lo que le depara al mundo, no lo que nos espera a nosotros, sino que lo que le depara al resto de la humanidad, ¿cierto? Porque nosotros nos vamos, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos, ¿sí? Así que eso es lo que se está ya visualizando, y también veía una noticia esta semana, un poco de gente en el sur de México convirtiéndose a ser musulmanes ahora, al islamismo. Entonces fíjense que todo empieza a cuadrar conforme a lo que hemos venido hablando. Sin embargo, volvemos al tema principal de este capítulo de Pablo, que le está diciendo a la gente: oiga, estén firmes porque ustedes lo que están pensando que está sucediendo para ustedes no es. Ustedes tienen presiones, tienen persecución, pero ¿sabe qué? No crean todo eso porque eso no es la verdad. Simplemente sigan firmes en la palabra y crean en la palabra y lo que nosotros dijimos. Y eso es lo que les está mostrando, y les hablaba del anticristo, que les va a tratar de engañar. Como dice, hay un espíritu de anticristo de mucha gente que obedece a eso para tratar de engañar. Le están sirviendo a él, pero no son él, y es tratar de engañar a la gente. En eso estamos ahorita, y mucha gente se dedica a eso, con el espíritu del anticristo. Pero va a llegar el momento que el anticristo se va a aparecer y va a actuar con toda potencia para poder engañar a las personas. Entonces, un panorama donde está el anticristo gobernando, en este capítulo va a hablar de lo opuesto. O sea, nos va a hacer un equilibrio Pablo de salir de la mentira a hablar de la verdad. Y básicamente lo que hoy nos vamos a concentrar es hablar de la verdad, de la palabra del Señor, o de la verdad de Dios, ¿cierto? Es el tema principal. Sin embargo, nosotros tenemos unas responsabilidades, que es lo que vamos a revisar. ¿Cuál es la principal responsabilidad nuestra? Creer en la verdad, ¿cierto? Primero conocerla para poder creer. ¿Cómo vamos a creer en algo que no conocemos? Entonces, es fundamental tener claro cuál es la verdad de Dios, y después cuál es la responsabilidad nuestra: creer. Esa es la responsabilidad principal de nosotros, es creer en la verdad. Y quiero que veamos ahora sí la palabra del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en el versículo 13. 2:13. Dice: pero tenemos que estar siempre dando gracias a Dios. Eso es un mensaje permanente de Pablo, la gratitud, ¿no es cierto? Y dice: siempre estemos dando gracias a Dios. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Dice: por vosotros, hermanos, a los que Dios
ama, dice así, porque Dios os escogió como los primeros frutos de la liberación mediante la concesión de la santidad que tiene su origen en el Espíritu y la fidelidad que tiene su origen en la verdad. ¿Sí? Más o menos en otras versiones dice algo así parecido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la primera certeza que debemos tener en nuestro corazón? De que es la verdad. Porque de ahí dependen muchas cosas. Y lo digo como un tema principal que debemos tener siempre en nuestras mentes. En todo momento, en medio de las dificultades. Estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana, y esto es fundamental, lo que vamos a decir. Primer principio que nos está hablando Pablo aquí en este resumen. Dice, hermanos, a los que Dios, ¿qué? Ya se desconectaron. ¿A los que Dios qué? Amó. ¿Sí? ¿Sí o no? Es el primer versículo. Y le está diciendo, oiga, el Señor los ama. A veces se nos olvida eso. Y eso debe ser claro en nuestra mente. Es lo que debemos creer. Es la gran verdad del Señor. Él es amor. Y por lo tanto todo lo que hace es porque nos ama. Y si nos permite que pasen cosas a nuestro alrededor, ¿es por qué? Nos ama. Y es lo primero que le recuerda a los tesalonicenses. Dios los ama, los amó desde una vez. ¿Por qué? Dice así. Pero antes del por qué, vamos a mirar a Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Su gran manifestación de amor, después de la creación, es que puso a su propio Hijo para morir por nosotros, para restaurar lo que inicialmente Él había creado. ¿Cierto? La vez pasada habíamos hablado de cómo Dios restaura todo. ¿Qué tuvo que hacer para que la gente otra vez poderlo rescatar y volverlos al paraíso terrenal? Entregar a su Hijo, ¿no es cierto? Y hacer el mayor sacrificio que podía hacer, y entregar a su Hijo. Y ese es el motivo que Él mismo le dice a los romanos. Y dice, porque Dios, ¿qué? Ahora sí, en 2 Tesalonicenses, los escogió. Y básicamente ahí empiezan las discusiones de la predestinación, porque dicen muchos, es que lo que quiere decir es que Él escogió a algunos para salvarse y listo, ¿no es cierto? Y a otros los que escogió para condenarse. Y uno diría, pero eso va de acuerdo al amor, eso no podría ser el amor de Dios. Él lo que escogió, ¿qué fue? Salvar a la humanidad. Esa fue la elección que Él tuvo. No era que uno se perdiera en otros. Él hizo eso para poder salvar a toda la humanidad. Él decidió eso. Y miremos lo que Él mismo dice, lo que traduce el escogido, de qué palabra sale. Yairomai, del griego. Dice, por tomar por uno mismo. Preferí escoger, pero Él escogió, ¿qué? Salvar a la humanidad. Él hubiera podido decir, olvidémonos de esto, me arrepentí de ser el ser humano y iba a acabar con todo. Pero lo que Él escogió, ¿qué fue? Salvar. ¿Por medio de qué? Por medio de su Hijo, por amor a nosotros. Eso fue lo que hizo. Entonces lo que dice, Él lo escogió así. Básicamente lo que está diciendo Pablo. Efesios 1, 4, 5. Habla de qué? Perdón, antes de Efesios 1:5, nos habla en 2 Tesalonicenses. Dios lo escogió como los primeros frutos de la liberación, dice una versión, y en la otra dice los escogió para salvación. ¿Sí? ¿Sí o no? En la versión de ustedes. Y quiero llevarlos a la palabra salvación, que implica muchas cosas. Yo no sé ustedes cómo la entienden, la salvación, porque a veces decimos la salvación solamente es la vida eterna. ¿Sí o no? O salvarnos de qué, o el castigo eterno. Muchos podrían verlo así. Pero mire lo que incluye la palabra salvación. Dice salud. A veces la gente no entiende eso. Siempre donde usted encuentra Dios sanó, es lo mismo que Dios salvó. Esa es la misma palabra. Y eso quiere también decir bienestar físico. Pero dice también liberación. Por eso aquí en la otra versión dice, Él escogió los frutos de la liberación. Y era liberarnos ¿de qué? De la vida del pecado. El pecado lo que hace es volvernos presos de una situación, esclavos de esa situación. Eso es lo que hace el pecado. Cualquier tipo de pecado lo que hace es esclavizarnos y depender de eso. Eso es lo que es. Y es lo que nos dicen, ustedes los liberó, los sanó,
y además nos da la vida eterna. Eso lo tenemos que tener claro. Miremos lo que dice Efesios, 1, 4, 5. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces fíjese ¿qué fue lo que se escogió? Que iba a tener un pueblo santo, que iba a estar por la eternidad con gente santa como Él. Y después dicen que, ¿en qué? Palabra clave ahí. En amor. Vuelve y nos insiste. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Y qué es lo que nos en sí dice este nuevo versículo? Él lo decidió así. Él tenía un buen propósito para la humanidad, que estuviéramos toda la eternidad con Él y que fuera un pueblo conforme a la voluntad que Él había diseñado. ¿Sí? ¿Por qué lo quería así? Por amor. Él lo quiso, Él es soberano, ¿no es cierto? Y Él en muchas partes nos dice, no quería que nadie se perdiera, pero nos dio la libertad de escoger entre el bien y el mal. Esta semana hablaba con alguien precisamente muy religioso, persona que quiere ser buena persona, y hablábamos de que Dios había establecido hace mucho tiempo, desde el principio de la creación, que era la bendición y que era la maldición. Y decía, el que obedece será bendecido, el que desobedece será maldecido, se lleva su propia suerte, como quien dice. Y dice, ¿y eso dónde lo dice? Le digo, mire, ¿usted ha leído Deuteronomio? Ni idea, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien quiera acercarse a Dios y no sepa lo que Dios dice? ¿Cierto? No tiene ni idea, tiene la mejor intención de agradar a Dios, pero no sabe lo que Dios ha dicho para que le vaya bien en la vida. Y uno tendría que empezar por ahí. Decía, los judíos se debían perfectamente y se lo transmitía a sus hijos día y noche y se lo plantaba en las paredes, todo lo que podía traer bendición. Pero también les decía, si usted no hace eso, usted va a tener maldición, pero usted decide. Y a los hijos hay que decirle, usted se porta bien, ¿cierto? Le va a ir bien en la vida, pero si se porta mal, le va a ir mal en la vida. ¿Pero qué es portarse bien? Pues toca decirle todas las cosas que es portarse bien, porque ahí es donde viene el problema. El concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo, como decíamos, ese es parte del discernimiento que debemos tener, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si nadie le dice, cada quien hace lo que bien le parece que está bien. Y el Señor siempre nos ha dicho lo que está bien. Y la buena voluntad de Él es que seamos santos. ¿Para qué? Para Él. Dice que Dios nos apartó. Esa fue otra de las cosas que Dios dice. Nos apartó. Y mire lo que dice la palabra, lo que dice apartar. Dice purificación, pureza, purificador, santidad, santificación. Y esta mañana una de las noticias que leía era un invento de unas colombianas que encontraron una sustancia para separar el agua del aceite. Eso no existía, una sustancia para eso. Yo decía, oiga, qué curioso que esté pasando eso ahorita, porque eso fue lo que mismo Dios hizo. Que hizo la sangre de Cristo precisamente decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y quitarnos y purificarnos y presentarnos completamente puros ante Dios. Todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto. Dios dice que todos somos pecadores. O sea, todos somos ovejas que parecemos cabras, como siempre hemos dicho, manchadas. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos purifica, nos limpia toda la suciedad que podamos tener. Esa es la mayor sustancia que puede haber para separar, como digo, el agua bendita de la maldad que representa el aceite, ¿sí o no? No el agua bendita de las que están rociando con tanques estos días por ahí. ¿No sé si vieron también la noticia? No están leyendo noticias ustedes hoy día. Ayer estaban rociando con tanques de bomberos agua bendita para que haya sal. No sé en qué ciudades, pero Buenaventura, ¿no? Buenaventura. Y fíjense lo que la gente cree. Entonces la gente mete a los chorros porque es agua bendita, porque eso los va a limpiar del pecado. Mire hasta dónde llega la ignorancia de la gente y cómo la religión inventa cosas fuera de la palabra para convencer a la gente. Entonces la gente le dice, pues usted se echa un chorrazo de agua bendita y si es medio calor, pues qué rico, ¿no? Si está en Buenaventura, como es un calor, pues la gente va a ver si... Pero cuando le dicen que con eso le van a perdonar los pecados y que va a ser prosperado el pueblo por eso. Eso es lo que la gente cree. Y va y se meten los chorros allá.
Pero eso no hace absolutamente nada. Eso no quita la maldad, ¿cierto? Ni va a cambiar el pueblo por eso. Pero la gente cree hasta en eso. Como le decía, la gente cree en todo lo que les dice. Y el Señor lo que dice es que nos apartó y nos quitó completamente del pecado a través de su sangre. Y eso la santidad quiere decir eso. La santidad es precisamente sacarnos lo sucio que nosotros tenemos, ¿sí? Y somos apartados para Él. Cuando no somos santos, somos para Él, sencillamente. ¿Sí queda claro? No es que nos escogió, porque a veces tiene el concepto de eso, de que el pueblo judío fue escogido y como lo saca, y por eso son especiales. ¿Sí? No, todos somos especiales. Cuando nos sometemos a la voluntad de Él y Él nos quita el pecado y aceptamos que ese fue el pago, que no es por nuestros méritos, sino porque Él lo quiso así, por la gracia. Eso es apartarse y ser santificado. Esa es la santificación que Pablo nos dice en esta palabra. Primera de Pedro 1:2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser redimidos por su sangre. Entonces fíjense que aquí nos aclara. ¿Quién hace esto en nosotros? El Espíritu, dice la palabra ahí, ¿sí o no? ¿Quién es el que nos convence del pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence que lo que dice la palabra es verdad? El Espíritu Santo. ¿Sí? Para que por si alguien se creía muy listo y decir, no, es que yo ahora entiendo, por fin entiendo yo por mi cuenta, porque soy muy inteligente, y entonces así soy salvo. La palabra misma nos dice que todo lo hace a través del Espíritu Santo. Es el que nos convence del pecado, nos convence que la palabra es verdad y que es el único medio para ser salvos. Que el pago que ya Dios hizo por nosotros en la cruz fue suficiente. ¿Sí? Lo único que nos queda a nosotros es creer en eso. Y ahí viene el siguiente punto. Fe en la verdad. Eso es lo que decía 2 Tesalonicenses, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Fíjate que eso es un repaso. Yo creo que espero que todos lo tengan claro a estas alturas de conocer la verdad. ¿Qué es lo que por dónde le damos la abertura al Espíritu Santo para que pueda hablar en nosotros? Es decirle, te creo que eso es verdad. Ven a actuar en mí. O sea, estoy convencido porque tú me has convencido de eso. Yo te creo simplemente. Esa es la decisión que la gente debe decir, ¿le creo o no le creo? Y si le creo, estoy dispuesto a obedecer. El emuná que hemos hablado algunas veces, que es precisamente esa fe, no es esa fe de que sí, yo creo, pero hago lo que se me dé la gana. Eso no es creer. Es una fe que es obediente. Esa es la palabra original de fe. ¿Me explico? Porque a veces dice, todo el mundo cree en Dios. Pero yo siempre digo, ¿le cree a Él? Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en un Dios y otra es creerle a Dios. Y es lo que la palabra nos pide, es creámosle a Él. Que lo que Él dice es verdad y es por amor a nosotros. Ese es el concepto que todos debemos tener claro. Miremos lo que dice el versículo 14 de 2 Tesalonicenses 2. 2 estamos. ¿Qué hizo Él? Otra cosa que hizo, aparte de que Dios nos amó, nos escogió, ¿ahora qué más hizo? Los llamó, dice la palabra. Llamar, dice en voz alta, pero usado en una variedad de aplicaciones, de otra manera, convidar, invitar. Fíjate que lo que Él hizo fue invitarnos. Cuando dice Dios nos llamó, lo que dice Dios nos invitó. Muy gentilmente le dijo, ¿usted quiere creer en mí? ¿Sí? Y lo habla en muchas parábolas Jesús, mostrando la fiesta, la boda. ¿Usted quiere venir a la boda? Si quiere venir, venga. Si no quiere venir, yo busco quien venga. ¿Sí o no? Lo que él dice, la invitación es para todos. No hay alguien que tenga excusas, que a mí no me invitó. Eso no existe. A todo el mundo ha invitado. Hasta el mismo Santrich, ¿cierto? A todos, la invitación es para todos, no tiene exclusión Dios. Para un lado, para el otro lado, para donde quiera, la gente no tiene excusa de decir, a mí no me invitó. Todo el mundo le dio la potestad de conocer al Señor. A estas alturas, como digo, cada día la gente tiene menos excusa. Todo el mundo tiene acceso a los mensajes del Señor, a la palabra del Señor en cualquier parte del mundo. ¿Cierto?
Y es una promesa que él dice, que hasta el último rincón del mundo iba a llegar su palabra. Eso incluye a la gente, al indígena, que ya está llegando ya la palabra, casi que no hay región del mundo donde no llegue su palabra. El Internet ha sido un facilitador de eso. Para llegar la palabra y lleguen noticias también, tanto buenas como malas. El Internet está llegando a cualquier parte, como digo, a veces en las islas más remotas. ¿Por ahí donde está Falcao? ¿Sí saben dónde está? Tampoco. Ay, estamos mal en noticias. Estamos o mal Internet, no sé. ¿Ah? No, más allá de San Martín. Y hasta allá llega el Internet, y se toman fotos y se comunican con el mundo, ¿sí? Pero así como llegan de allá cosas, también llegan allá también la palabra de Dios. Y Él llama a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por medio de qué? Dice ahí el versículo 14. Por medio de nuestras buenas nuevas o a través del Evangelio. ¿Sí? Fíjense que la otra versión dice nuestras buenas nuevas. ¿Por qué son nuestras? Porque es que nosotros somos los que los llevamos. ¿Sí? Fíjense que Dios llama a la gente a través de quién. No. Ahí sí no es el Espíritu Santo, ni de la palabra. ¿A través de quién? A través de nosotros. ¿Sí? ¿O no? Fíjense que no es que Dios no está utilizando el método de hablar en voz alta, de gritar, ni se aparece en llamas ardientes. La función la tenemos que hacer es ¿quién? Nosotros. ¿Sí? Él nos hace partícipes de su obra. Nos pone a trabajar en su obra a través de ¿qué? De nuestra boca, de nuestras acciones, de nuestro testimonio. Leía esos días el devocional uno que sigo y algo que me parece muy interesante cada vez que lo leo. ¿Ustedes saben cuál es el gran mandamiento? ¿Ah? O la gran comisión, perdón. ¿Ah? ¿Y cuál es el mandato? ¿It? Fíjate que no es así la traducción original. La palabra original es mientras van. ¿Sí? No es it. O dice mientras van. Eso quiere decir mientras todas sus acciones que usted haga, ¿sí? No es ir a otro sitio. Es mientras ustedes van caminando por la vida, prediquen el Evangelio, compartan el Evangelio, ¿cierto? Y después, ¿qué dicen? ¿Ah? Ok, pero a todas las naciones, ¿quién? Antes de todas las naciones. ¿Ah? Hagan discípulos, ¿no? ¿No dicen? Fíjate que es muy diferente a estar hablando a todo el mundo, ¿sí? Que estar haciendo discípulos. El mandato que manda ahí es hacer discípulos mientras caminamos. Eso es lo que dice originalmente. No es salir corriendo a otro lado a gritar como loco. Es que mientras usted hace sus acciones todos los días de su trabajo, ¿sí? En cualquier tipo de trabajo, usted tiene que estar compartiendo en forma vivencial todo lo que usted cree. Y no solamente es que la gente escuche, sino que usted tiene que ponerse a hacerlo discípulo. ¿Qué es hacerlo discípulo? Enseñándole todo el tiempo la palabra. ¿Cuánto lo hacemos? No quiero que levante las manos. ¿Sí? Pero la gran comisión que el Señor ha hecho es que ustedes tienen que llevar esa obra salvadora a la gente a través de todas sus acciones, simplemente compartiendo, y a medida que está la gente con abierta a recibir la invitación, ustedes les tienen que estar enseñando permanentemente. Esta persona, cuando me decía esto, que le comentaba que quiere buscar de Dios, y él me decía, pero ¿cómo hago? Ya hemos compartido algunas reuniones compartiendo la palabra, y él veo que es una aspiradora. Cada vez que cosa que yo le digo me lo recuerda después. Mire, es que tú dijiste en tal ocasión, en tal cosa, y yo dije, este hombre sí pone atención. Pero ahorita que hablábamos esta semana y me decía eso, dije, oye, ¿me sabe qué? Perdóname. Me decía él, perdóname, ¿por qué? Porque no te he dedicado el tiempo suficiente. Hay gente con hambre. Hay mucha gente con hambre en este momento de la palabra de Dios. Y nosotros no dedicamos el tiempo que necesitan. Y si no somos nosotros, ¿quién? Las piedras, como dice el Señor. Si no lo hacemos nosotros, dice que va a poner a hablar las piedras. Estamos esperando que hablen las piedras.
Pero la obligación es nuestra, la comisión es nuestra. Eso es lo que el Señor nos ha pedido, que ayudemos a su obra. No porque no lo pueda hacer, es que nos quiere hacer partícipe de eso. Y no le dedicamos el tiempo. Entonces todo el mundo dice, sí, queremos que Dios lo llame y que no. Es que nosotros somos el medio por el cual Él lo llama. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro o no? Y mostrar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. Eso es lo que le traduce el Evangelio. Mire, como digo, el internet está lleno de malas noticias todo el tiempo. ¿Sí? Y la gente no tiene esperanza en nada. ¿Por qué? La gente toma sus propias decisiones como les parece que están bien, porque no conocen la verdad. Entonces dice, pues yo creo que así está bien. Entonces precisamente me comentaba, es que mis hijas quieren hacer lo que se les da la gana, no saben qué hacer, si se van con el novio y no sé qué, y yo estoy preocupado, pues no sé qué hacer, no sé qué decirles, me decía ella. Quiero que tú hables con ellas. Sí, no es mi papel, pero bueno, si puedo ayudar en algo, pero el papel es tuyo, tu responsabilidad es tuya, tú eres el papá. Y si no sabes qué decirles porque no conoces la verdad. ¿Sí? Y cualquiera lo puede engañar de que eso lo que están haciendo ya es bien porque todo el mundo lo hace. ¿Me explico? Y para ellos puede ser eso la gran verdad. Todo el mundo lo hace, pues entonces está bien. Pues porque todo el mundo lo hace, el mundo está como está, y por eso está mal el mundo. Y por la gente cada día no sabe qué hacer y no hay esperanza para el futuro qué hacer, ni qué es lo bien ni qué es lo mal. Y nosotros, conociendo la verdad, no les compartimos y le decimos cuál es la verdad. La responsabilidad de obedecer o no es de ellos, si quieren, después de que lo conozcan. Pero si no conocen la verdad, la responsabilidad es nuestra. ¿Sí? Porque el Señor nos ha dicho eso. Ustedes conocen la verdad, tienen que compartirle las buenas nuevas. La gente está deseosa de conocer buenas nuevas. Están aburridos de tanta mala noticia. Como digo, ahora en el tiempo, y van a ver todas las cosas que están pasando en el mundo. Y es lo que hablábamos hace 8 días. Cada día las cosas se acercan más al día del Señor. El día del Señor, que esta gente de Tesalónica ya decía, ya pasó. Ya estamos en la gran tribulación, estamos sin esperanza. Pero ese es el motivo de la carta. Pero mucha gente está como los tesalonicenses, diciendo, ¿será que ya pasó y estamos en la gran tribulación y esto se va a acabar y se acabó todo, ya no hay esperanza para nadie? Estamos en la misma situación. Y lo que queremos nosotros es, como digo, llevarle la verdad, como lo está haciendo Pablo, y decirle, tranquilos porque hay esperanza. Y ustedes ya hay un precio que pagaron para que no pasen por esto. ¿Sí? No podemos ser cristianos secretos, porque eso por lo general es lo que está ocurriendo. Somos cristianos secretos, pero ¿cuánta gente necesita alrededor? Yo te la pongo peor. Yo creo que no hay cristianos secretos. Es que no son cristianos. ¿Sí? O sea, no puede haber un cristiano secreto, porque está por fuera de las funciones que Dios nos ha mandado. Uno puede pertenecer a un equipo donde no hace lo del equipo. ¿Sí? Entonces, somos testigos y precisamente estamos llamados, haciendo la gran misión es formar discípulos, enseñándole a la gente cuál es la verdad. Y si no lo hacemos porque no la creemos. Muy bien, el que no obedece es porque no cree. Y si no cree, pues no es cristiano. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿somos o no somos? No es que seamos ahí intermedios y medio tibios, cristianoides. Dice que, ¿para qué? ¿Qué decía el 14? Para que pudieses tener parte de la gloria de nuestro Señor Yeshua el Mesías, ¿cierto? Para poder ver la gloria del Señor, tenemos que hacer esto. Tenemos que compartir esto, como decía, si no, no somos cristianos. El que no es cristiano no puede ver la gloria del Señor. ¿Sí o no? No vamos a estar en ese momento. La única forma de poder estar presente en el momento y ver la gloria del Señor es haciendo su voluntad. Y hacemos la voluntad porque le creemos. ¿Sí o no? ¿No están muy convencidos? Romanos 8, 29, 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. Mire que dice, los predestinó para que fueran transformados según la imagen de su Hijo. O sea, eso es santificarse. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también, ¿qué? Los glorificó, como decía. Nosotros
glorificamos a Él, como decíamos hace 15 días, y Él nos glorifica a nosotros por haber creído. Por lo tanto, perdón, hasta ahí, también ¿los qué? Los glorificó. Entonces, como digo, ese día vamos a hacer un doble, Él nos glorifica a nosotros, nosotros lo glorificamos a Él, y así sucesivamente. Vamos a estar en medio de su gloria y vamos a reflejar su gloria. Y ahora sí pasemos al versículo 15. Si todo esto lo tenemos claro, se supone que aquí ya todo lo tienen claro, ¿sí o no? Hasta lo que hemos visto. ¿Cuál es lo que Pablo está orando y por lo cual le pide a estos hermanos en su carta? Dice, por lo tanto, hermanos, ¿por qué? Porque pertenecemos al mismo Padre. Permaneced firmes y aferrados, dice en la otra traducción, a las tradiciones que os enseñamos, ya sea que fuese de palabra o por medio de una carta escrita. Y le está diciendo, como digo, estar firme es estar parado, perseverar sobre todo. La palabra clave ahí es perseverar. Porque yo no dudo que todos aquí tengan la fe en el Señor, de que Dios nos salvó, ¿cierto? No dudo de eso de ninguno de los que están aquí. Pero yo también sé que a veces llegan a ustedes a dudar en medio de las dificultades. Y todos dudamos en medio de los problemas. ¿Será que el Señor ya se olvidó de nosotros? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal y ese es por los pecados que he cometido, que Dios no ha sido capaz de perdonarme y entonces por eso me pasan las cosas como me están pasando? No dudo que también hayan pasado esas cosas por su mente. Y uno puede flaquear y dice, yo para qué voy a esa iglesia, estoy perdiendo el tiempo allá, o lo que sea, y esto como que no es verdad, y yo veo que a la otra gente le va mejor, y mire cómo me portan, y no se enferman, y uno empieza a ver mil cosas, y puede llegar a entregar la duda de eso. Y es la preocupación de Pablo, y decía, mire, estén firmes, sean perseverantes, esto es la verdad, no hay otro camino, ¿sí? Tienen que creer en esto y obedecer en esto y seguir firmes, porque eso es la clave de todo. En algún momento, como yo, todo el mundo creía, esta gente eran grandes cristianos, se supone, pero tenían sus falencias. No olvidemos el principio de esta historia. Una iglesia que él mismo reconocía, que valoraba, que ponía como ejemplo, pero que esa gente en medio de las dificultades, de la persecución, empezó a dudar. Y dijeron, no, el Señor ya se olvidó de nosotros, o vino y no nos dimos cuenta, y estamos aquí en la inmunda. ¿Sí o no? Esa es la situación que ellos estaban, así como muchos piensan ahorita de pronto, cuando llegan a cobrar la hipoteca o lo que sea, y uno dice, ya estoy en la inmunda y se me fue, y esta inmunda, y las bendiciones de Dios, ¿dónde están? ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Y él les decía, oye, ustedes son una gran iglesia, pero ustedes cometieron un error. Hubieran sido como los de Berea. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Berea? Estaban ahí cerquita, eran vecinos. ¿Ah? ¿Cuál fue el error de tesalonicenses comparándolos con los de Berea? Fíjense que no es la carta de Pablo a los de Berea. Él escribió a los tesalonicenses, ¿por qué? Porque tenían problemas. Estaban desviándose de la verdad, estaban flaqueando. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es la diferencia con los de Berea? Que ellos escudriñaban las escrituras. Y el que escudriña las escrituras no tiene eso temor porque las tiene las cosas claras. Por eso estaban firmes. ¿Me explico? Estos no estaban firmes. Y por eso le dice, oiga, yo quiero que estén firmes. Que no duden. Y eso es la clave de todo, perseverar. Porque de nada, esto como siempre hemos dicho, esto es un maratón. De nada sirve ganarse los primeros 20 kilómetros, o ir de primeras, si no llega a la meta de los 40 kilómetros, un maratón, 40 y pico. ¿Sí? El que se vence la mitad, de nada le sirvió ir punteando los 20 y pico, 30 kilómetros. Así sea los 40 kilómetros, no llega a los 43, entonces, ¿no? 42. De nada sirve llegar al kilómetro 40. ¿Sí o no? Si no llega al 43, 2, 40 y pico, pues se perdió. Entonces lo ven aquí en la Vuelta a Francia de estos días, ¿no? ¿También sabían que había Vuelta a Francia o no? Sí. Por lo menos.
¿Sí? ¿Y que ganó Wimbledon los colombianos también? ¿O no? Ah, bueno, entonces estamos bien. Ya por dónde van las noticias enfocadas. Están sintonizados todos en deporte, ya veo. ¿Sí? Entonces, o sea, uno de nada sirve subirse, ganarse 10 etapas si no llega al final del tour. ¿Me explico? Ustedes ven mucha gente y ha pasado en estas que a última hora se van por el camino ¿se han visto los ciclistas por ahí que en medio de la ruta de pronto se salen de la ruta? ¿Sí? ¿Y de qué le sirvió ir de primeras? Y le pasa el primero porque no lleva a nadie adelante. Entonces el hombre va y de pronto se va por otro lado. ¿Y de qué le sirvió ir hacerse la escapatoria toda la carrera? Si se desvió, después llega el pelotón y pasa derecho y todo el esfuerzo se perdió. Así pasa. Y es lo que le dice uno, persevere y persevere hasta el fin. De nada sirve eso. Pasemos al versículo 16. Y que el Señor Yeshua, el Mesías mismo, y Dios nuestro Padre, está hablando aquí Padre e Hijo, que nos ha amado por medio de su gracia, nos ha dado ¿qué? Consuelo eterno y buena esperanza, consolando vuestros corazones y fortaleciendo a cada uno de vosotros en cada buena palabra y obra. Entonces fíjense que aquí nos está diciendo, miren, todo esto nos va a dar un consuelo. Si ustedes están firmes en la palabra, ustedes perseveran en la palabra, van a tener un consuelo. No le está diciendo a uno, no va a tener problemas, ¿cierto? Usted va a tener un consuelo permanente y va a tener una esperanza permanente hacia la eternidad. Los problemas son los mismos para todo el mundo. Y es más, como siempre he dicho, cuando es cristiano tiene que prepararse a que van a venir peores ataques que el resto de la gente. Porque es lo lógico, si usted no tiene ataque del enemigo, ¿no es cierto? Está seguramente del lado de él. ¿Sí? Pero usted está en contra, usted tiene un enemigo, el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted flaquee. ¿Sí? Y si lo agarra débil, le gana la batalla. Yo no sé de dónde salió la cosa de que uno del día que creía una oración, ese día ya era salvo y ya. Y se acababa. De ahí era todo lo que tenía que hacer. No, esto es una cosa de todos los días. Usted un día decide creer y ahí para adelante empieza una lucha diaria para permanecer firme. Y el que no persiste hasta el fin, se pierde. Puede llegar a una muerte eterna, porque usted al final no lo creyó. En los momentos de verdad, en los momentos duros, usted no creyó. Y ahí era donde tenía que creer. Y siempre está el de la cruz ahí, como uno está crucificado y uno decide, ¿le creo o no le creo? El que creyó se salvó. El que no le creyó, se murió y se fue para condenación. Y en los momentos de verdad es que uno dice, sí le creo. Lléguenme el agua hasta donde me llegue, le creo. Si nos ponen la guerra, si nos van a decapitar, seguimos firmes. No solamente vienen. ¿Sí o no? Es que es así la vida. O sea, no importa si nos llegan a decapitar algún día, llegue donde nos llegue, uno o cree o no le cree. Y el que decide creer, pues lo que le cae en el cuerpecito lo de menos. Como dice, no le tema de que le quite las cosas del cuerpo. Tema de que lo puede llevar a la perdición eterna. A ese sí hay que temerle. ¿Sí o no? Entonces, por más problemas que tengan, tranquilos, dice. Ahora pasemos al 3. Vamos a pasar a leer rápido del 3 al 5 porque quiero enfocarme en algo. Finalmente, hermanos, mire lo que dice Pablo, y esto es una parte de la humildad de él. Está hablando Pablo, el gran Pablo, podemos decir. Y dice, yo oro por ustedes para que estén firmes. Y ahora dice, ahora ustedes oren por mí. ¿Sí? Oren por nosotros para que el mensaje del Señor pueda extenderse, mire, para que nosotros podamos hacer la labor que nos han encomendado rápidamente, dice, y recibir honor de la misma manera que sucedió con vosotros. El 3 capítulo, el versículo 1. Para que podamos ser rescatados de aquellos que son perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Entonces fíjense que le está diciendo, mire, nosotros estamos expuestos. Los problemas siguen y cada vez más violentos.
Y nosotros podemos ser asesinados seguramente, que era lo que hacían en esa época, porque hay gente perversa y malvada. Pero, cuando dicen pero, siempre ponga la atención a eso. Ahí cambia la situación. Cada vez que usted encuentra un pero en la Biblia, ahí cambia la situación. Y él está diciendo, pero, que podamos ser rescatados de aquellos que son perversos. Dice, pero el Señor es digno de confianza. ¿Sí? Y Él os hará que seáis firmes y os guardará del malvado. Fíjense que ahí vienen dos promesas. Él es el que nos mantiene firmes y nos protege del malvado. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice ahí en su versión? Fortalecerá y los protegerá. Nos dice fortalecerá o estarán firmes, precisamente nos fortalece las dudas y nos protegerá del malvado. O sea, no nos va a dejar que el enemigo nos acabe. Por eso nos dice, debemos ser aferrados a Él. Dice, sí, unidos con el Señor tenemos confianza respecto a vosotros, sabiendo que estáis haciendo las cosas que os decimos que hagáis y que continuaréis haciéndolas. Fíjense que aquí es claro, Pablo. Primero ustedes, si obedecen lo que nosotros les dijimos, no lo que otros dijeron, porque es que precisamente por haber oído a otros, se han desviado. ¿Sí? Pero él dice, tenemos que seguirnos firmes a la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? No hay más profetas aparte de lo que están en la Biblia. No hay uno nuevo. Y la Biblia insiste eso, no hay nada nuevo bajo el sol, como decís Eclesiastés. Todo está escrito. Y uno, si no se sale a buscar otras cosas diferentes a esto, bailas. ¿Sí o no? Y él dice, mire, hagan caso a lo que nosotros les dijimos. Pero aparte dice, continúen haciéndolas. Es una cosa continua. No es que solamente quedó allá para hacer algo y lo hicimos una vez, sino dice, tiene que continuar haciéndolo. Y dice que el Señor dirija vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia que da, ¿quién? El Mesías. Y eso es el gran mensaje de Pablo a esta iglesia. Le dice, ustedes tienen que estar firmes, tienen que seguir creyendo, tienen que seguir obedeciendo, tienen que estar dispuestos a compartir rápidamente la palabra de Dios. ¿Sí? Es responsabilidad nuestra, era de Él, como dirigente, como líder, pero ustedes también tienen responsabilidad. Esto no es solamente nuestra. Ustedes tienen que seguir compartiendo eso. Entre más sean, pues la cosa es más. Uno dice, si toda esta ciudad de Cartagena fuera cristiana, ¿saben la belleza que sería? ¿Y por qué no toda es cristiana? Porque no hacemos lo que nos corresponde. ¿Cierto? Porque no regalamos Biblias, porque no damos a conocer la palabra, la gente desconoce, y si desconoce, pues que nos toca aguantarnos, pues que la gente sea malvada, que sea corrompida, que todas las cosas que lleva el pecado, la amargura, que todo el mundo esté aburrido. Eso es las consecuencias de nuestra falta de labor. No hay otro culpable, Dios no es el culpable de eso. La gente simplemente no conoce porque nadie les ha compartido. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. Y el mundo está moribundo, el mundo está muriendo, se está acabando, cada vez hay la posibilidad de destrucción son mayores. Y nos deja otras enseñanzas aquí Pablo, que yo las he resumido como RCP. No hay ningún médico aquí para que me entienda, ¿no? RCP es la reanimación cardiopulmonar, se conoce así. Cuando una persona está moribunda, el médico dice, hágale RCP. Ya sabe que es lo que hace la gente, darle masaje cardíaco antes de que muera. Y es lo mismo que el Señor está diciendo aquí a la gente. Y dice, ¿por qué les voy a decir eso? Lo que he resumido ¿Qué fue lo que Pablo está diciendo aquí? En el RCP. Dice, retengan la verdad. ¿Sí? ¿Qué usted tiene que hacer con la palabra? Retenerla. ¿Sí o no? Sí, claro. Usted tiene que guardar la palabra, tiene que retener, aferrarse a la palabra. Esa es la forma de retener la palabra. Miremos el 1 de Juan 2, 26, 27. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, como Él les enseñó. ¿A quién se refieren?
al Señor Jesús, ¿no es cierto? Jesús vino a encarnar la palabra, a que lo vieran a Él. Por eso decía, no le crean a otros. El único que amplifica la palabra es Jesucristo. Usted conoce a Jesucristo, conoce la palabra. Porque Él representa toda la palabra. Él es el verbo encarnado, dice. El verbo es la acción. Esa es la palabra llevada a la acción. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Entonces, si ustedes permanecen en Cristo, ¿qué? Permanece en la unción. Permanece en la unción. Tiene el respaldo de Dios, tiene el poder de Dios. Mire que quiero llevarlos a unos pasajes porque es que somos tan ilusos a veces, o sea, ibas a decir. Respecto a eso que dice que permanece la unción en nosotros, porque hay gente que piensa que solamente la unción la tiene vida, sobre todo nosotros está la unción de Dios. Totalmente. La unción es para todos, no hay para, como digo, aquí no hay nadie escogido especial para darle ciertos poderes especiales, ¿sí? Es para todo el que tenga el Espíritu Santo, tiene la unción y el respaldo del Señor, pero para poder tener el Espíritu Santo tiene que creer y tiene que estar obediente, así de sencillo. Pero la estrategia de Satanás ha sido la misma desde el principio. Mire, el Señor nos ha dado todas las cosas por amor, creó un paraíso perfecto, no había maldad, no había nada, y a veces decimos, no, es que esta maldad nunca se había visto antes. Mentira. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma. Y lo que el Señor nos dice, ustedes tienen que conocer la verdad. El mensaje hoy es conocer la verdad. ¿Cómo conocer la verdad? Permaneciendo en la palabra. Usted tiene que aferrarse a la palabra. Tiene que leerla todos los días. Porque les voy a dar una noticia. Satanás conoce más la palabra que usted, que nosotros. ¿Eh? Él conoce la verdad. Conoce lo que es la verdad del Señor. Por eso es la mentira y tiene que contrarrestar a punto de mentira la verdad. Desde la creación del mundo, Él ha querido estropear la creación de Dios, porque Él quiere ser como Dios o más que Dios. Y la estrategia ha sido siempre la misma. Y quiero llevarlos precisamente a Génesis 2:15. Mire lo que Dios manda hacer al hombre. Dios del Señor, ¿ya lo tienen todos ahí? Y quiero, porque digo, somos ilusos de creer que Satanás tiene estrategias nuevas y que acá es más astuto. No, es el mismo, ha hecho las mismas cosas en los miles de años que lleva existiendo, haciendo las mismas cosas, y la gente vuelve y cae. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nos mandó a trabajar, ¿sí o no? Sí. Pero el trabajo no es castigo, que es otra mentira que la gente inventa. Dios nos puso a trabajar y a cuidar todo lo hermoso que Él había hecho. Nos hizo partícipes de su obra, ¿cierto? Y le dio un mandato. ¿Cuál fue el mandato? Puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, le puso a disposición todo. Pero acuérdense que hay un pero y ahí la cosa hay que poner la atención cuando pone pero el Señor, ¿sí o no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Cuál es el conocimiento el árbol del conocimiento del bien y del mal? La voluntad humana, o sea, usted decide a qué le cree y qué no le cree, o sea, hacer lo que se le dé la gana. Lo que le está diciendo, uno va a hacer lo que se te da la gana. Es lo único que no puedes comer, ¿sí? Porque usted come hace lo que le da la gana, está haciendo en contra de la voluntad mía. ¿Me explico? Ese conocimiento, ¿usted se las tira muy sabiondo? ¿Usted cree que se las sabe más que Dios? ¿Sí? No es cierto, o sea, uno simplemente obedezca al Señor. Y le dice, no debes comer de eso, no vas a creer que se sabe más que Dios. El día que comas, ciertamente morirás. O sea, el día que tú creas que se las sabe de las cosas y que eres más listo que Dios y no le obedezcas a Él, ese día mueres. Así de sencillo. ¿Están claras las ordenanzas de Dios? ¿Sí o no? Fue lo único que el Señor le pidió. Pero pasemos al capítulo 3:1 de Génesis, allá adelantico. Génesis 3:1.
Le dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ahí viene la artimaña del enemigo. Le hizo una pregunta. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mire la preguntita que suelta Satanás. ¿Es verdad? O sea, ya le va a meterle la duda, ¿no? Cuando uno le dice, ¿es verdad? Uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? No, él está diciendo, ¿es verdad que el Señor les dijo que no comieran de ningún árbol? Les metió la mitad del texto, porque le metió la primera parte, le dijo, el Señor había dicho que no comieran de ningún árbol, ¿no? Excepto, ¿no? Pero les dijo, ¿es cierto eso? Cuando le dicen es cierto que la palabra dice tal cosa, uno dice, si no está seguro, dice, oiga, ¿será que sí era así o no? Como dice, a veces una coma puede llevar, con el tema de la coma, ¿no? Uno dirá, que será que la coma estaba antes, estaba después, o sea, o la tilde, ¿sí? ¿Será que sí? Y ahí es donde empieza la duda, si usted no ha estudiado, no ha escudriñado fuertemente. Entonces, fíjate que hace Satanás, primero le mete la duda. ¿Será que eso es lo que dice la palabra? No sé si a usted le ha pasado. Y enseguida, ¿qué le dicen? ¿Qué contesta Eva? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. ¿Esto es cierto? Sí. Es cierto, ¿no es cierto? Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, se supone que era el del bien y del mal, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Estaba en la verdad, Eva? Sí. No. Dios no dijo que no lo tocaran. ¿Sí? Y una medio verdad es una mentira. ¿Sí? Fíjense cómo es el asunto. Le soltó la duda y ella o recibió mal el mensaje de parte de Adán, o no le escuchó bien a Dios, o se las quiso tirar de vida creyendo que si lo tocaba también moría. Pudo ser el teléfono roto, o simplemente ella le agregó algo más porque dijo, ella me dijo que no lo comiera, pero de pronto si lo toco también me muero. Y eso agregarle algo más a la hora de verdad. Entonces el Señor también da instrucciones y de pronto dice, no, pero si me pongo la falda corta, me muero. O si tomo vino de tal, me muero. O si hago tal cosa, me muero. O sea, nosotros somos también fáciles de agregarle cosas adicionales a lo que Dios ha mandado. O a interpretarlo de pronto, si me como un pedacito más chiquito, con ese no me muero. No pasa nada. ¿Sí? Y el Señor dijo, si comes de ese, te vas a morir. Y ya le puso el tocar. ¿Sí? Pero también le hubiera podido decir, si como poquito, si como medio, si como, que es lo que nosotros habitualmente hacemos con la palabra. Y las consecuencias son lo mismo. Entonces, fíjate que le contestó así, y la serpiente, ¿qué dijo? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Fíjate que ya se fue con más duro, ya no solamente con la duda, sino ya está negando lo que el Señor dijo. ¿Sí? Entonces si deja entrar uno la duda y empieza uno a interpretar cosas a su manera, Satanás se viene ahí con la mentira en pleno y dice, no es cierto, ya de entrada le va contradiciendo, no van a morir. Le metió una duda más grande, ya le dijo, eso es falso lo que está diciendo el Señor. Es que no van a morir. Él tiene otras intenciones. ¿Cuáles intenciones? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol y se les abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces es lo que el enemigo siempre ha dicho, no le crean a Dios. Es lo que él es un Dios débil, es un Dios que no los ama, es un Dios que quiere las cosas solamente para él. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, ser felices y ser mayores que él, porque él es un Dios celoso que no quiere que ustedes disfruten la vida. ¿Sí? Eso es lo mismo el mensaje que siempre ha dicho por la eternidad. ¿Sí? Toda la vida ha sido el mismo mensaje. No le crean a él. Ustedes pueden ser mayores que él, ustedes son muy listos, tienen el conocimiento, ustedes han ido a la universidad, ustedes conocen, tienen internet, tienen acceso a otras noticias. Si ustedes vean que ustedes pueden ser mejores que él y pueden pasar a mejores sin él. ¿Sí? Lo mismo le dijo a Eva. ¿Y qué pasó? Cayeron de la mentira.
Dijo, listo, entonces ¿cómo? Y hasta hoy seguimos cayendo en la misma artimaña. Pero mire lo que el Señor nos dice en Juan 8:48, antes de que ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Es cuando usted le dice, ustedes son de su padre el diablo. ¿Quiénes tienen al diablo como padre? El que desobedece, ¿cierto? Y el que no le cree al Señor. Como le digo, le cree a uno o le cree al otro. Aquí no hay punto intermedio. Desde el principio, mire, desde la creación del mundo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Por eso la mentira es tan grave. El que miente es simplemente hijo de Satanás. Y no solamente el que hizo una gran mentira. Es el que deja de decir la verdad. El que dice la verdad a medias es hijo de él. Y es un tema que debemos así de ser claros y francos en eso. No es que hay mentiras piadosas y que acomodo las cosas a mi manera. En el momento se convierte uno en hijo de él. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la estrategia de Satanás? Digo, que cada quien haga las cosas a nuestra manera. Le eliminó las restricciones. O sea, usted haga lo que se le dé la gana, no va a pasar nada. No hay límites. ¿Sí? Dios puso límites, por eso puso los mandamientos. Después le pone la duda de la integridad y la bondad de Dios. O sea, Dios no es tan perfecto como ustedes dicen. O sea, Dios no es tan amoroso, Dios está celoso, Dios es envidioso, Dios... ¿Sí? Eso es lo que le mete a la gente. Y después le ponen a dudar de la confiabilidad de la palabra. La palabra no es confiable, la palabra no dice todo completo, ¿cierto? Y la gente, si no tiene conocimiento de la palabra, pues puede ser que caiga. Como digo, Dios nos ha dado la palabra, la verdad, pero Satanás conoce esa verdad y la acomoda a su manera. Se lo hizo a Jesús en el desierto. Ahí sí no se atrevió a decirle que era mentira. Ustedes se dan cuenta del relato de Jesús con el desierto. Él le dijo, mire, la palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Eso es cierto, ¿cierto? Y después le dijo, mire, dice que la palabra que Dios mandará ángeles para salvarte y te botas de una... Y él le dijo, mire, no tientes al Señor tu Dios. O sea, él nunca le dijo una mentira a Satanás ahí, porque sabía con quién se enfrentaba. Pero le quiso acomodar la palabra, sacarla del contexto, porque era una palabra era para el pueblo, para que todo el mundo... Es como ahorita le dicen, mire, Dios dice que va a mandar ángeles, entonces suba al último piso y mande, y si no se cumple es porque la palabra no es verdadera. No es que Dios habló un texto especial y unas promesas especiales para un pueblo en un momento determinado. Y nos pasa cada día. Que la gente toma promesas para el pueblo de Israel y se las apropia. Y las repite y ¿no? Y yo creo en eso y resulta que no se le cumple, entonces eso es mentira lo que el Señor dice. Y hay cantidad de pasajes que ustedes leen y se aferran a esa promesa, y eso no era para usted, eso era para el pueblo de Israel. ¿Me explico? Y nos pasa cada rato. Y entonces uno dice, no, el Señor me falló, el Señor me mintió, salí engañado. Mira, porque no conocía el texto, lo sacó del contexto. ¿Me explico? Y por eso la gente duda a veces del Señor y dice, ahí se agarra a Satanás para eso. Mire lo que le pasó a Eva, precisamente por creerle al enemigo una de sus estrategias. Entonces, en Génesis 3:6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Mire, cayó en la tentación, le pareció como atractivo y era deseable para adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿Quién no quiere saber quién es el bien y el mal? Todos queremos saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no es cierto? Es una tentación, pero la gente se va a buscar por otros lados en vez de irse a la palabra. Entonces ella hizo lo mismo, voy a tener sabiduría, voy a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Se fíjate lo que hace Satanás, lo convence de algo, lo engaña con algo, lo hace dejar las cosas atrás, que no retenga la palabra, porque era no retener la palabra. Ella decidió no retener la palabra e irse a buscar otra palabra, ¿cierto?
Y después hizo lo que nosotros no hacemos. Fue a compartir. ¿Te das cuenta? Y así de rápido extendió. Ella así rápido le hizo. Fue a compartir y esa es la otra parte de la C. Estamos en retener la palabra y los otros compartir. Y no quiero profundizar mucho en esto porque ya hemos hablado. Pero fíjense que aquí ella sí compartió lo que nosotros. El diablo sí ya pone a la gente a compartir, mira, dándole fórmulas que no son reales. Y hace cosas que nosotros. Entonces, la parte de la C de compartir es lo que a veces dejamos de hacer. Y por último, practicar la verdad. No solamente es oír la palabra, convencernos de eso, estar evangelizando, pero si no nuestro mensaje a la gente no va con un testimonio, no sirve absolutamente de nada. ¿Me explico? Tenemos que practicar la verdad. Por eso el Señor nos dice, si confíen en mí y vivimos llenos de temores, porque no estamos confiando en Él. ¿Me explico? Entonces la gente le decimos, mire la esperanza de Jesucristo, pero ay, qué susto con todo lo que está pasando. Entonces uno dice, ¿cuál esperanza? Si la gente está deprimida, ¿sí? Entonces tenemos que practicar la verdad. Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, que da esa salvación, como decía, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿recibirá qué? Bendición al practicarla. Entonces la gente, todo el mundo quiere bendiciones, ¿sí? Pero mire todo lo que hay previo a eso. Dice, cuando dice fijar atentamente a la ley, es aferrarse a la ley, ¿cierto? Aferrarse a la palabra, perseverar en ella y no olvidar lo que se escucha, sino que lo pone en práctica. Ahí es cuando viene la bendición. Todo esto tiene que darse antes de que llegue la bendición. Si no, usted no está haciendo eso, lo que está recibiendo es una maldición y no se está dando cuenta. No digo, Eva podía decir, oiga, agarré esta fruta, tengo la sabiduría. ¿Para qué le sirvió? Para perderse el paraíso, ¿sí o no? Eso fue lo que pasó. Algo que parecía muy bueno, resultó ser algo negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a la palabra. Dice, tenemos que hacer lo que dice la palabra, perseverar en ella y ahí vendrá la bendición. Y cerremos por 1 Juan 3, 18, 19. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Algo que nos da seguridad en todos estos tiempos de noticias aterradoras para muchos, es saber en quién estamos confiando. Si sabemos en quién estamos confiando, es porque conocemos su palabra. Si dedicamos tiempo a estudiar la palabra, nunca vamos a conocer a quien tenemos como Padre. Y si no conocemos a nuestro Padre, pues no somos hijos de Él. Tenemos que conocer bien a nuestro Padre para poder creer en Él. Y si no hacemos la voluntad de lo que Él ha preparado desde antes de la creación del mundo, desde antes que nos hiciera a nosotros, para nuestro beneficio, pues nunca lo vamos a disfrutar. Dios quiere, por amor nos ha dado todo, por amor ha entregado a su Hijo a morir por nosotros. Y como digo, cada vez que nos reunimos acá a estudiar su palabra, lo principal es recordar eso. Por eso es mandatorio que siempre participemos de la cena del Señor, para que recordemos el gran amor que Él ha tenido con la humanidad. Es algo que debemos tener en nuestra mente, sobre todo que Él nos amó y nos sigue amando y nos va a amar por la eternidad, que no hay nada que nos separe del amor de Él. No puede haber sentimiento de culpa, no puede haber condenación de ningún tipo. Tenemos que estar siempre confiados de que nos perdonó, que ya pagó un precio por nuestros pecados, que hemos vivido la vida plenamente, que quiere lo mejor para nosotros. Pero la forma de que podemos lograrlo es obedeciéndole.
diciéndoles escudriñar la palabra, revisarla, profundizar en ella, y no quedarnos con eso, sino compartiéndola y viviéndola. De nada nos sirve llenarnos de conocimiento, que ese fue el problema de ellas, se quería llenar de conocimiento de la palabra, y eso lo único que sirve es para vanagloria. Entonces de nada sirve que usted sepa hebreo, que mire todas las traducciones, que sepa toda la teología, si usted no vive la palabra. Lo que se va a llenar es de orgullo, de fama, pero usted no vive cada día y usted muestra ya testimonio de que usted vive confiado en Dios, de que puede dormir tranquilo, de que sabe que todas las cosas están en manos de Dios. ¿De qué sirve? ¿Sí? Lo que el Señor nos dice es perseveren en ella, perseveren, no se dejen engañar, no dejen que les metan ideas falsas a su cabeza. Pero la única forma de protegernos de eso, la vacuna para eso es escudriñe la palabra, estudie la palabra. No para conocer simplemente, sino para practicarla, para mirar cómo la lleva a la práctica. No digo, hay cosas tan sutiles, no digo, cosas que, como digamos, el mandato es ir a predicar el Evangelio. Ahí dice it, no dice ni siquiera it, dice mientras vivan, compartan. ¿Sí? Esa es la verdad, es lo que dice. Por eso sí a veces toca mirarse el diccionario, mirar qué es lo que quiere decir. Eso es escudriñar la palabra. Entonces usted, mientras esté haciendo, usted no tiene que dar su trabajo para ir a compartir. Usted tiene que estar haciendo su trabajo y compartiendo dentro de su trabajo. Porque ahí se agarran los misioneros. No, es que hay que dejar todo tirado y me voy para otro mundo. No, es que ¿dónde dice eso? Son otras las mentiras que a veces dice el enemigo. Usted dice, mientras esté trabajando, mientras esté cualquier actividad, usted va en Transcaribe, usted puede ir compartiendo. ¿Cómo comparta? Muestre un versículo bíblico, muestre a través de su comportamiento, es un testimonio, es vivir la palabra. ¿Sí? Pocas veces ustedes ven a Jesucristo diciéndole, en la Torá decía tal cosa, ¿cierto o no? Él iba viviendo la vida, iba mostrando lo que la Biblia decía, sin estar recitándole la palabra todo el día. Qué rico cuando la gente dice por su comportamiento y le dice, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Sí? Que ellos mismos tengan la esta y decir, mire cómo el Señor les llama la atención a través de mi comportamiento. Dios llama a la gente a través de eso. Y así nos llegan vecinos, llega gente y dice, oiga, ¿usted por qué está en medio, usted por qué tiene paz en medio de tanto problema? Eso es testimonio. ¿Sí o no? Yo quiero tener esa paz que ustedes tienen. Y la gente dice, venga, ¿sabe por qué tengo la paz? Porque creo en este que me da la paz. Eso es lo que debemos hacer cada día, lo que el deseo de Dios tenía con esta iglesia de Tesalónica. Que no se dejaran engañar, que no se dejaran angustiar, que siguieran firmes. Ese es el propósito de la carta de Pablo. Ya estamos terminando, llevamos dos cartas estudiándolas. Pero es lo mismo que el Señor quiere para este grupo y para toda la iglesia en general. Perseveren, crean en Él, escudriñen la palabra, y eso es lo que lo va a mantener firmes. Amén.